Bueno, vamos con el quinto videíto, último, el anterior fue el más largo si no me equivoco. Esperemos que pase bien y no tenga que cortarlo para que entre. Hemos terminado con esto, con este que va a ser, supongo que más corto, bastante más corto. Vamos a finalizar la clase. Lo que tratamos de ver a partir de las imágenes que vimos hasta acá era tratar de cruzar y ver, por ejemplo, turismo y miradas, turismo y territorio, turismo y ambiente, territorio y ambiente, turismo y productos turísticos, recreación y valores culturales, infraestructuras, impactos de políticas y otros sucesos tanto turísticos como ajenos al turismo. Pero sobre todo, lo que nos interesa es empezar a ver cuáles son los valores implícitos que están detrás de las distintas alternativas turísticas, cómo juega el territorio, cómo juega la política, cómo juega la economía, cómo juega el mercado, cómo juega la sociedad en la construcción de los distintos destinos turísticos, de las distintas alternativas turísticas. Entonces, uno puede ver a partir de ahí, digamos, la diversidad que se da dentro de la actividad turística, y yo creo que en función de esa diversidad tiene mucho que ver cuál es el tipo de formación que ustedes están teniendo. O sea, el tipo de formación que ustedes tienen, donde se valen de muchísimas disciplinas y donde parecería ser, a ustedes les da la sensación, creo, en muchos casos creo que sucede, que por ahí no saben lo suficiente, no para qué vemos esto, o para qué vemos aquello, por qué no profundizamos más en lo otro, tiene mucho que ver con la necesidad que tenemos de saber una enorme cantidad de cosas para tratar de entender e interpretar una actividad en la cual estamos todos metidos, que es el turismo, que requiere de todas esas disciplinas para poder hacer un abordaje más o menos eficiente y eficaz. Entonces, decimos que el carácter interdisciplinario del turismo queda expuesto cuando visualizamos las distintas políticas explícitas o implícitas de lugares, objetos o actividades relacionadas a la actividad. Y acá quiero hacer una distinción importante porque esto suele traer aparejado algunos tipos de inconvenientes, y como lo vamos a estar manejando durante todo el cuatrimestre, para tratar de que quede lo más claro posible o ir por lo menos amasando la idea. Ustedes estos 4 años hasta acá vienen viendo el tema de la multidisciplina y la interdisciplina. Y acá vamos a meter un concepto que es la transversalidad. Cuando hablamos de transversalidad no estamos hablando de la transdisciplina, ¿sí? Son importantes los equipos interdisciplinarios para hacer un abordaje, sí. Son deseables, sí. La transversalidad pasa por otro lado. La transdisciplina es algo deseable, la transversalidad se da. Haya o no un abordaje interdisciplinario, la transversalidad se va a estar dando siempre. El turismo está influenciando un montón de otras actividades. El turismo no es que es inocuo respecto del resto de las actividades. Si tienen algún tipo de duda, pregúntense por qué están en cuarentena, ¿no? El turismo, las actividades que el turismo hace, genera influencia e impactos en otras actividades. Por lo tanto, las políticas turísticas que se tomen en cualquier espacio, en cualquier lugar, va a estar influenciando al territorio, va a estar influenciando a la economía, va a estar influenciando al mercado, va a estar influenciando a la salud, va a estar a las políticas sanitarias, va a estar influenciando a las políticas medioambientales. Que se tome una decisión u otra va a estar generando distintos tipos de influencia y distintos tipos de impacto en esas otras actividades o en esas otras disciplinas, si quieren. Pero al mismo tiempo, las distintas actividades o los distintos posicionamientos y políticas que se tomen desde otros espacios van a estar influenciando la actividad turística. O sea, cuando se toma, nosotros solemos pensar
que quien determina la política turística de un espacio determinado es quien está encargado del organismo oficial de turismo, ministro de turismo a nivel nacional, o secretario de turismo, o ministros de turismo a niveles provinciales, donde estén, o secretario, presidente de ente, director, jefe de departamento, de acuerdo al lugar que ocupen los distintos organigramas de los municipios. Y nosotros suponemos que quien está a cargo de esa gestión, de la gestión turística, es quien determina la política turística. Y sí, determina parte de la política turística, pero no determina toda la política turística. Porque cuando el secretario de Economía dice esto no va para promoción o no va para determinada partida que interesa actividad turística, sino que va a salud o que va a infraestructura, está determinando política turística. El que está determinando política turística en ese caso es el secretario de Economía. Cuando una política territorial o de infraestructura determinada abre un camino o tiene 3 caminos para faltar, ¿sí? Por ejemplo, y uno de esos caminos es turístico y los otros 2 no, de acuerdo a la elección que haga, va a estar influenciando e impactando en la actividad turística. Entonces, cuando estamos hablando de transversalidad, estamos hablando de estas relaciones que la actividad tiene con el resto de actividades, ¿sí? Cómo relaciona y cómo impacta las decisiones que se toman en turismo, y al mismo tiempo cómo el turismo es impactado por las decisiones que se tomen en los otros sectores. Entonces uno podría llegar a pensar, dentro de la esfera de lo público, no solo tenemos margen de acción respecto a salidas laborales en lo que respecta a los departamentos de turismo o los organismos oficiales de turismo, sino también en el resto de los organismos. O sea, es deseable que en una ciudad que se precia de ser turística, Mar del Plata, haya al menos un licenciado en turismo trabajando en la Secretaría de Economía. Debiera haberlo. Desconozco en este momento si lo hay o no. Tenemos a Natalia trabajando dentro de Cultura, ¿no? O sea, hay espacios para ocupar, y esos espacios para ocupar, en muchos casos va a depender de ustedes que puedan o no ocuparlos. Esos espacios hay que ganárselos, normalmente no vienen por sorteo o licitación. Lo que vamos a hacer durante el cuatrimestre es, en el fondo, es hacer un abordaje de la problemática del turismo. Para hacer ese abordaje de la problemática del turismo vamos a estar tocando distintos temas, como es un abordaje de la problemática de la sociedad, del territorio, del desarrollo, en el cual nos vamos a estar centrando bastante, en definitiva de la política en las distintas dimensiones, pública, sectorial y privada, y vamos a estar tomando, aparte de hacer un abordaje fuerte obviamente, a la planificación como un instrumento eficiente y eficaz de política. Es uno de los instrumentos de política, no es el único, ¿sí? Es uno de los instrumentos de política, y creemos que la planificación es un instrumento fuerte. Puede haber política sin planificación, no hay manera que haya planificación sin política. La política siempre está. La política, en una primera, digamos, definición macro, y tómenla de esa manera, ya vamos a estar haciendo un abordaje más profundo, uno podría llegar a decir que son las líneas de pensamiento que guían las acciones. Entonces, siempre las líneas de pensamiento están, y las acciones van a estar guiadas por algunas líneas de pensamiento. Y no siempre la planificación está presente en los centros turísticos. Algunos sí, en algunos no. De hecho, la mayoría de los centros históricos turísticos de Argentina, Mar del Plata a modo de ejemplo, han crecido a lo largo de los años sin planificación mediante. Al mismo tiempo, respecto de Mar del Plata, creo que uno tiene que aprovechar, ustedes tienen que aprovechar que están estudiando en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y la Universidad Nacional de Mar del Plata creo que tiene una ventaja comparativa respecto de los lugares donde se dicta la carrera en el resto de Argentina, y que tiene que ver que uno está viviendo en el tubo de ensayo. Uno puede contar la historia del turismo en Argentina contando la historia de Mar del Plata,
y es casi imposible contar la historia del turismo en Argentina sin contar la historia de Mar del Plata. O sea, el turismo ha llegado a ser, hasta hace un mes, lo que es en Argentina, y Mar del Plata tiene mucho que ver con esos resultados, los buenos y los malos, ¿sí? con todos ellos. Y ya para finalizar, de alguna manera los ejes que van a cruzar al cuatrimestre completo, que cruzan a la asignatura, son estos. Nosotros buscamos, y esto en la presentación yo se los recalcaba, el pensamiento crítico. Buscamos generar el pensamiento crítico, afianzarlo y abonarlo, poner en valor la diversidad de miradas y tratar de hacer análisis que permitan ver cómo es que están construidas y por lo tanto miradas ya planteadas, cómo es que están, digamos, podemos deconstruirlas, o sea, cómo uno llegó a ese tipo de miradas. Y el otro eje transversal es la transversalidad en el turismo. Sobre estos tres ejes nos vamos a estar manejando todas las clases. Bueno, con esto terminamos la clase, y un aviso: vamos a estar subiendo seguramente, para cuando llegaron a ver esto ya tiene que estar subido, un practiquito que no es parte de las actividades pedagógicas evaluables, pero que este tipo de prácticos que cada tanto vamos a estar subiendo, sobre todo en esta modalidad, les va a permitir por ahí entender un poco más los temas que vienen. La idea es que el práctico se llama Nieve Blanca, es una situación hipotética, y ahí van a estar las consignas, pero sobre todo la idea es que ustedes lo tengan leído y pensado, en lo posible desarrollado, antes de que se suba la próxima clase, que es de cuestión social. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.